Encontré un planeta gracias a los subs y los patrocinadores. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Y suscríbete a nuestro Patreon para desbloquear contenido only Patreon, link en la descripción. Continuemos con la novela. Capítulo 31, Ciudad de Fort Worth. Después de que se llegó a un acuerdo con su madre, Chen Jin se sintió muy aliviado. Finalmente había accedido a dejarlo solo por un tiempo. Ahora podía sentarse y relajarse sin que su madre lo acosara con todo el asunto del matrimonio durante al menos 2 o 3 años. Por fin, pudo disfrutar de su libertad al máximo. Y lo disfrutaría aún más después de lanzar con éxito su negocio inicial y ganar $15 millones, incluso $150 millones. Podría hacer lo que quisiera. Qué dulce sería eso. Pero si fallaba, bueno, lo siento, pero no hubo falla en el libro de Chen Jin. Nunca fallaría. Lo que más necesitaba pensar era cómo podría hacer la investigación de manera más eficiente y llevar a cabo este plan lo antes posible. Por lo tanto, a las 5 de la mañana del 1 de octubre, el Día Nacional, Chen Jin llamó a sus padres para informarles que se había ido temprano para evitar el tráfico, después de que empacó su maleta y actuó como si se fuera de viaje con amigos. Diviértete, hijo. Cuídate. Te veré en casa, le dijo él y a su hijo, todavía con sueño. Había planeado prepararle un desayuno a pesar de su terrible somnolencia, pero como él acababa de conseguir algo en el camino, se volvió a dormir inmediatamente después de la llamada. Jeje, planeta, Ayerfa, aquí voy. Poco después de haber salido de la casa, Chen Jin regresó a hurtadillas, abrió la puerta silenciosamente y la cerró detrás de él. Y luego, se fue, muy ágilmente, a través del portal en el baño con su bolso, aterrizando en la plataforma de metal que asignó a Dali para hacer. En el campamento del enorme cráter, todo estaba listo. Un buggy Ayerfa modificado estaba completamente cargado. Blue Angel, que funcionaba como vehículo de respaldo, también estaba completamente cargado y había un total de 51 robots con baterías cargadas. Además, había 50 motocicletas eléctricas en las que cada robot podía montar, de modo que aceleraran en lugar de ralentizar la misión. Había 200 piezas de baterías grandes, completamente cargadas y de alta eficiencia como respaldo, así como 122 pequeñas. Había más de 1000 botellas de agua, más de 50 cajas de galletas, snacks, barritas energéticas, frutas enlatadas, carne enlatada y más de 300 paquetes de comidas listas para comer en el espacio de carga del buggy Ayerfa, el rover N1. Estos suministros de alimentos serían suficientes para alimentar a Chen Jin durante más de 3 meses. Su preparación para otros suministros también fue muy suficiente. En cuanto a la ciudad de Fort Worth, estaba a solo unos 200 kilómetros del campamento. No le llevaría más de un día hacer un viaje de ida y vuelta, por lo que tuvo tiempo más que suficiente para explorar y asaltar la ciudad. Además, siempre que siguiera conduciendo hacia el norte por la carretera junto al campamento, y si la carretera no desaparecía a la mitad, podría llegar fácilmente a Fort Worth City sin perderse. Y por eso confiaba en tomar el asiento del conductor en el rover N1 y liderar personalmente al equipo en la búsqueda, incursión, de la ciudad. Me pregunto qué me estará esperando en una ciudad más grande con una población más grande como Fort Worth. Quizás encuentre más oro, más joyas o incluso más asombrosa información de alta tecnología. En cualquier caso, estoy seguro de que habrá más tesoros en Fort Worth que interese. La idea era demasiado atractiva. El rostro de Chen Jin estaba lleno de gran emoción. Apretó el botón de arranque en el rover N1 sin dudarlo. Aquí vamos. Brom brom. El motor hizo ruidos fuertes mientras giraba rápidamente. Cambiando a primera marcha, Chen Jin se agarró al volante y pisó firmemente el acelerador. Brom. Los neumáticos empezaron a moverse cuando vibró el enorme rover N1. El vehículo avanzaba. Chen Jin experimentó la aceleración al pisar aún más fuerte el pedal del acelerador, lo que elevó la velocidad a 20 km/h. Los robots también estaban llegando. Formaron un contingente cuadrado de 4×4 de 16 robots, despejando el camino en sus motocicletas eléctricas, con el robot francotirador en la primera fila usando su radar de ondas milimétricas para escanear la carretera frente a ellos para encontrar la mejor ruta y evitar las minas terrestres. A los lados, había 2 filas de 16 robots protegiendo a todo el equipo, con Dali conduciendo el vehículo de respaldo Blue Angel en la parte trasera. Para facilitar el movimiento de todos los vehículos, Chen Jin ordenó a los robots que excavaran una abertura de 50x 5 metros en el lado este del enorme cráter.
A través de esta apertura, todo el equipo de robots que lideraba Chen Jin pudo salir del cráter a una velocidad de 40 km/h. Entraron en el vasto desierto de Gobi y se marcharon. Este convoy no tan pequeño conducía y flotaba libremente en la tierra árida del desierto. Los neumáticos girando dejaron un rastro de polvo rodante mientras aceleraban por la carretera del desierto. Todos los ruidos conmovedores y las acciones que crearon de repente hicieron que este planeta lleno de silencio cobrara vida. En el asiento del conductor del rover No-1, Chen Jin estaba profundamente absorto en la dirección del vehículo. La escena en blanco y negro a través del parabrisas, la vasta e ilimitada tierra y el cielo cubierto de arena, la arquitectura y los edificios tan raros, todo hizo que Chen Jin se sintiera como si estuviera investigando la superficie de algún planeta alienígena. Pero sabía que era porque este planeta, Ayerza, que tenía innumerables cosas en común con la Tierra, estaba tan bien desarrollado que lo llevó a su propia destrucción. Fue la naturaleza contradictoria dentro de la humanidad lo que causó la destrucción. La destrucción que vino de su ambición, deseo y codicia. La Tierra, sin embargo, no era mejor comparada con Ayerza. Había decenas de miles de armas nucleares, junto con todo tipo de conflictos, y la hegemonía aún existía. A pesar de que la Tierra no estaba en guerra, y la gente en la mayoría de las áreas vivía una vida preciosa y pacífica, siempre habría una posibilidad de que la Tierra terminara como Ayerza mientras la fuente potencial del conflicto todavía estuviera allí. Los humanos en la Tierra podrían destruirse a sí mismos. Quizás debería hacer algo para proteger la paz en la Tierra y evitar que sea exterminada como Ayerza. Chen Jin murmuró para sí mismo, pero luego negó con la cabeza. ¿Mantener la paz mundial? Solo soy un tipo con recursos limitados y capacidad limitada, ¿quién soy yo para decidir el futuro de la Tierra? Incluso si el apocalipsis sucediera, estaría pensando en seguir vivo y mantener a mi familia a salvo, no estaría preocupado por nadie más. No soy un Salvador ni una Virgen María. No es mi responsabilidad mantener la Tierra a salvo. Si la guerra mundial realmente sucediera, me escondería aquí en Ayerza hasta que todo terminara. ¿Habría encontrado otro planeta para entonces? ¿Qué tan dulce sería eso? Al igual que el aumento de la entropía en el universo, las criaturas como los humanos son extremadamente complicadas. Algunos de ellos son amables, algunos de ellos son malvados. Algunos son desinteresados, pero otros son egoístas. Hay quienes son religiosos y hay quienes creen en la ciencia. Hay quienes son amantes de la paz, pero hay quienes abogan por la violencia. Algunos de ellos son ricos, pero otros son pobres. Esto, naturalmente, crearía numerosos conflictos. La sociedad que va de la estabilidad y el orden al caos y la confusión es casi inevitable, nadie podría cambiar eso. A menos que toda la humanidad se convirtiera en robots controlados y programados, no habría solución. Por lo tanto, no solo Chen Jin, sino nadie en absoluto podría mantener la paz mundial. Habían estado conduciendo durante 4 horas por la carretera que estaba llena de todo tipo de vehículos, y estaban justo al norte de la ciudad de Terese. Delante de ellos, el clima se estaba volviendo más ventoso y arenoso. La acumulación de arena en el suelo se hizo cada vez más espesa. Al conducir por la autopista libre de tráfico, Chen Jin tuvo que confiar en el raspador del rover N1 para quitar toda la arena que tenía delante y saber por dónde conducía. Todo fue bien hasta que la arena acumulada tuvo 1 metro de espesor y el raspador ya no pudo funcionar. No había visibilidad alguna de la carretera por delante. Chen Jin tuvo que poner en funcionamiento su dron con cámara Dajian Phantom 4 Pro para que pudiera detectar y buscar el área desde miles de metros por encima. Afortunadamente, todo el convoy estaba a menos de 10 kilómetros de Fort Worth City. El dron envió de inmediato una serie de imágenes semiborrosas del contorno de la ciudad. Al ver que estaban conduciendo hacia la dirección correcta, Chen Jin se sintió enormemente aliviado y condujo al equipo hacia el contorno de la ciudad. Sin embargo, después de llegar a las afueras de Fort Worth City, estacionaron en una pequeña colina desde donde podían pasar por alto toda el área. Chen Jin estaba tremendamente conmocionado. Había un cráter enorme con un radio de 5 kilómetros justo en el centro de la ciudad de Fort Worth. Aproximadamente el 70% de él había sido destruido por una bomba nuclear. Capítulo 32, 1 tonelada de oro. Al ver esto, el corazón de Chen Jin se hundió. ¿Qué demonios? Pensé que había encontrado una tierra de oro. Pero no, no es una tierra de oro, es una tierra de basura. No tiene sentido buscar en esta ciudad. Además, según el detector de radiación, el nivel de radiación en esta zona era más alto de lo normal. Era 3 veces más alto.
El lugar era peligroso, sería mejor que se fuera lo antes posible. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué se suponía que debía hacer Chen Jin con esta ciudad de elefantes blancos donde el 70% de ella había sido destruida por una bomba nuclear? ¿Debería continuar con la investigación? Absolutamente. Tomé esta decisión y la terminaré, no importa lo difícil que sea. Además, se había estado preparando para este viaje durante más de un mes. Se tomó el tiempo y el esfuerzo para llegar a Fort Worth City. Había llegado tan lejos, ¿cómo podía simplemente darse por vencido y regresar sin ganar nada? Chen Jin estaba decidido a hacer que el viaje valiera la pena, encontrara lo que pudiera encontrar. Afortunadamente, la ciudad no está arruinada al 100%. Todavía hay algunos restos en las áreas circundantes que puedo buscar. Supongo que tendré que llevarme todo lo que pueda encontrar. Con suerte, encontraré tanto como encontré en Therese City. Y así, los robots fueron asignados a una nueva misión. Además de los 5 robots que Chen Jin pidió permanecer cerca de él para protegerse, los 46 restantes se dividieron en 10 grupos que registraron las ciudades de todos los rincones en sus motocicletas. Chen Jin también había hecho una lista de prioridades, clasificando los artículos que valía la pena buscar en 4 grupos diferentes. El primer grupo era oro, platino, diamantes, plata, rubíes y todo tipo de joyas, y pertenecían a los valiosos grupo. Eran de suma importancia y deberían ser lo primero en buscar. El segundo grupo fue el de información de alta tecnología, ocupando el segundo lugar en la lista de prioridades. El tercer grupo fue armas, equipo especial, baterías de alta eficiencia y todo eso. El cuarto grupo estaba formado por fábricas, minas y centrales eléctricas. Estas instalaciones cruciales pero fijas fueron las últimas en la lista. En resumen, lo que Chen Jin más necesitaba en este momento era el primer grupo, el tesoro, ya que podía convertirlos en efectivo tan pronto como los devolviera a la Tierra. Una vez que hubiera obtenido fondos suficientes para la investigación y dinero más que suficiente para gastar, el primer grupo valioso se movería hacia abajo a medida que avanzaba en el segundo grupo, centrándose en recopilar todos los datos tecnológicos de Ayerza. Pero por ahora, necesitaba encontrar todos los objetos de valor más que nada. Poco después de que comenzaran sus esfuerzos, las unidades de robots que se distribuyeron en diferentes partes de Fort Worth City trajeron buenas noticias una tras otra. Maestro, encontramos 800 gramos de oro y más de 300 piezas de diamantes y rubíes en una zona residencial. Maestro, encontramos 2400 gramos de oro, 700 gramos de platino y 400 anillos de diamantes en una joyería. Maestro, encontramos 20 collares y 18 ladrillos de oro, que pesan 1 libra cada uno, en una caja fuerte de una villa de lujo. Maestro, encontramos más de 1,000 relojes de varios tipos en una tienda de relojes de alta gama. ¿Deberíamos llevarlos a todos de regreso? El resultado no fue nada que Chen Jin hubiera esperado. Todas las unidades informaron buenas noticias de lo que habían encontrado a través de comunicación por radio. Habían ganado bastante. Parecía como si se pudiera encontrar oro, diamantes y relojes en cualquier lugar. Especialmente la zona de villas adineradas en el lado oeste de la ciudad. Los robots ya habían recolectado más de 50 libras de oro después de registrar solo 6 villas y había más de 100 de ellas. La ciudad de Fort Worth era inesperadamente rica. Podría ser, Chen Jin había adivinado la razón por la que la ciudad era tan rica. Cuando estalló la guerra destructiva con la llegada de una bomba nuclear, lo más importante para la gente de Fort Worth City fue la supervivencia, no sus objetos de valor. En comparación con sus preciosas vidas, todas las posesiones preciadas no significaban más que suciedad. Entonces, la gente de Fort Worth City se fue a toda prisa, probablemente atascando solo algo de ropa, agua y comida en sus autos, y condujo todo el camino hacia el sur para escapar de la guerra. A nadie le importaban los objetos de valor en las cajas fuertes. Incluso los gánsteres y ladrones locales no se molestaron en aprovechar la oportunidad para saquear todas estas tiendas caras. La situación aquí es completamente diferente a la que sucedió en Therese. En pocas palabras, Chen Jin se había llevado el premio gordo. Además, era solo el segundo día de su investigación, pero todos los tesoros que habían recolectado habían formado una pila tan alta como la mitad de la altura de Chen Jin. Además, la unidad 5 le trajo noticias aún más emocionantes. Maestro, encontramos una bóveda debajo de los restos de un banco en el área donde golpeó la bomba. Había mucho oro en él. ¿Qué? Esta sorprendente noticia había llamado la atención de Chen Jin. La bóveda de un banco. Mucho oro. Debo echar un vistazo.
Pero el nivel de residuos de radiación en el área donde golpeó la bomba nuclear fue 10 veces más alto de lo normal. Incluso podría subir hasta 100 veces más en áreas con contaminación radiactiva. Dali sugirió que Chen Jin se quedara, porque ir allí implicaría un riesgo significativo. En cuanto al oro, los robots podrían traerlos. Estará bien. Estoy usando mi traje de materiales peligrosos, tengo mi detector de radiación. Y me iré tan pronto como el nivel de radiación sea inusual. Chen Jin simplemente no podía quedarse quieto con su creciente curiosidad. Tenía que verlo por sí mismo. Muy bien, maestro. Pero, por favor, vigile el detector de radiación. Dali no tuvo más remedio que estar de acuerdo con él. Sin perder tiempo, se subió al asiento del conductor en el rover N1, conduciendo a la unidad 5 al lugar donde habían encontrado el banco. 20 minutos después, estaban en el banco. Todos los ladrillos de oro en la bóveda eran 24K y pesaban 10 libras cada uno. Después de abrir la bóveda con un láser, los robots lo sacaron uno por uno, cargando el espacio de almacenamiento en el rover N1 con todos estos finos ladrillos de oro. 124, 125, había incluso un robot contador de oro profesional. Finalmente, el último ladrillo de oro estaba colocado correctamente en el espacio de almacenamiento. Maestro, hay 236 ladrillos de oro en total, informó el robot. Asintió, contando mentalmente. Cada ladrillo pesa 10 libras, que son 4,5 kilogramos. 4,5 multiplicado por 236 es 1062 kilogramos. Maldita sea, encontré una tonelada de oro en tan poco tiempo. Junto con los que encontré en joyerías, casas y villas de lujo, encontré un total de más de 1 toneladas de oro. Incluso podría ser de 1,5 toneladas. Por el precio en la tierra, si los traigo de vuelta, podría venderlos por $40 por gramo, luego multiplica una tonelada, eso es $40 millones. Finalmente he alcanzado la meta de $15 millones de la que siempre habla nuestro millonario Wang. Chen Jin estaba lleno de tremenda emoción. Al principio esperaba, con gran anticipación, alcanzar su objetivo vendiendo todos los objetos de valor que encontró en la ciudad de TRS, pero solo había ganado $2.6 millones, lo que obviamente no cumplió con sus expectativas. La ciudad de Fort Worth fue atacada y fue alcanzada por una bomba nuclear con el centro de la ciudad reducido a cenizas, dejando solo las áreas circundantes para que Chen Jin las busque. Lo que originalmente fue una decepción resultó ser una gran sorpresa. Jaja. No vine tan lejos por nada. De ninguna manera. Al mirar esta pared de ladrillos de oro en el espacio de almacenamiento, Chen Jin sonreía de oreja a oreja. Lo que le informó la unidad 3 a continuación le produjo una satisfacción aún mayor. Lo hizo mucho más abrumado por la emoción de lo que lo harían 100 toneladas de oro. Capítulo 33, encontré una fábrica de automóviles Robot y Unit 3 descubrió una gran fábrica que no sufrió daños graves en un distrito industrial en el norte de Fort Worth City. Una gran fábrica de automóviles. Encontré una fábrica de automóviles. Dali le dio a Chen Jin una breve introducción sobre esta área. La industria automotriz fue la columna vertebral económica en Fort Worth. Más de la mitad de los residentes aquí trabajaban en campos relacionados. La llamaron la ciudad de los coches. Su bien desarrollada industria automotriz convirtió a la ciudad de Fort Worth en la capital influyente de la industria pesada, lo cual fue también la razón por la que esta ciudad fue un objetivo de bombardeo nuclear. Al ingresar a la enorme fábrica, Chen Jin notó que en la línea de producción hecha con numerosos brazos mecánicos, los autos esperaban ser ensamblados. Todos eran vehículos eléctricos domésticos, y había cientos de ellos, todos esperando a que los sacaran de la línea. Lamentablemente, sin embargo, debido a la guerra que tuvieron, nunca sucedería. Además de eso, una multitud de instalaciones fuera de la fábrica, como las plantas de carbón, los proveedores de componentes y los depósitos para varias autopartes, fueron destruidas cuando cayó la bomba. Sus posibilidades de restaurar toda la fábrica y volver a poner en funcionamiento la línea de producción eran prácticamente nulas. ¿Pero eso significaba que Chen Jin no ganó nada? ¡No! Dirigido por el robot Dali, Chen Jin llegó al centro de gestión de inteligencia y accedió a la sala de control central rigurosamente vigilada después de que el robot médico, Dabao, abriera la abultada puerta de metal con su pistola láser. Kuan. Forzaron a abrir un gabinete que parecía una cómoda en el escritorio de control y sacaron un cubo del tamaño de un puño del centro inferior del gabinete.
Todo el cubo era negro, con un fondo cubierto de alfileres dorados. Era una unidad de estado sólido industrial ensamblada con 2,014 capas y tenía una red neuronal incorporada, con una capacidad de memoria de hasta 10 PB, 10,240 TB. Además, también fue el núcleo de inteligencia industrial más crucial en esta fábrica de automóviles. Todos los datos que mantuvieron en funcionamiento esta línea de producción, los procedimientos de fabricación confidenciales, la información de programación y los planes de solución, se almacenaron en este núcleo de inteligencia industrial. En cuanto al valor de este núcleo de inteligencia industrial, bueno, ni siquiera 10,000 toneladas de oro serían suficientes para pagarlo. Con este núcleo, podría construir una fábrica de automóviles y fabricar cientos de miles de vehículos eléctricos, incluso si solo fuera un aficionado que no sabía absolutamente nada sobre esos vehículos ni sobre la industria automotriz. Chen Jin no necesitaría aprender nada o contratar mecánicos, o hacer experimentos e investigaciones, para toda esta operación. Todo lo que tenía que hacer era reconstruir la línea de producción, asignar los robots a su posición de trabajo designada e instalar las autopartes necesarias. Una vez hecho todo eso, los vehículos eléctricos se fabricarían automáticamente uno tras otro. Dali explicó. Su enfoque de producción industrial cambió enormemente. Uno de los mayores cambios de todo esto fue que ya no dependían de los humanos. Tradicionalmente, para la industria automotriz, los ingenieros humanos estaban a cargo de trabajos como ajustar varios parámetros de la línea de producción, optimizar los procesos de ensamblaje y descartar procedimientos innecesarios. Una fábrica necesitaría contratar muchos ingenieros. Algunos de los procedimientos de fabricación importantes también dependían de los humanos. Como resultado, el costo del empleo aumentó con las crecientes demandas de sus habilidades profesionales y competencia. Chen Jin asintió y Dali continuó. Pero la situación cambió con el surgimiento de este núcleo de inteligencia industrial. La fabricación industrial ya no dependía de los humanos. El núcleo de la inteligencia industrial puede recopilar datos por sí mismo, analizar, realizar ajustes y optimizar en consecuencia, y almacenar toda la información de fabricación. Con el aprendizaje intelectual y los ágiles brazos mecánicos, los humanos gradualmente reemplazada, convirtiéndola en una fábrica no tripulada que redujo una gran cantidad de costos laborales. Además, también redujo el costo de la puesta en marcha de empresas, lo que lo hizo mucho más fácil para aquellos que querían unirse a la industria de alta tecnología. Especialmente con la tecnología de impresión 3D madura, combinada con el núcleo de la inteligencia industrial, comenzaron a surgir fábricas de cápsulas privadas y las personas pudieron producir piezas complejas con gran calidad. Por ejemplo, una cantidad significativa de autopartes en esta fábrica provino de una fábrica de cápsulas de propiedad privada. Las fábricas cápsula integradas con el núcleo de la inteligencia industrial fueron el resultado principal que trajo la Revolución Industrial 4.0, que también fue la forma en que funcionaría el sistema industrial en el futuro. Y ahora, Chen Jin había encontrado un núcleo de inteligencia industrial para la fabricación de automóviles. Además, otras unidades de robots le trajeron aún más buenas noticias. En el norte de la zona industrial, había 115 fábricas de cápsulas y un lote de materia prima para impresoras 3D. De repente, se sintió invadido por una gran confianza. Estaba seguro de que podría transformar a Ayerza y tomar el control total de ella. Y pensé que solo estaba aquí para explorar, recoger basura y tal vez hacerme rico, no tomar el control de un planeta. Creo que estaba equivocado. Con el surgimiento del núcleo de la inteligencia industrial, el desarrollo industrial ya no depende de los humanos. La combinación de robots industriales y aprendizaje intelectual ha reemplazado por completo a los humanos. El dicho de que hacer crecer una industria requiere mucha población industrial ya no es el caso. El desarrollo industrial sigue avanzando incluso sin la población industrial. Incluso yo, el único humano extraterrestre en Ayerza, puedo establecer un sistema industrial. Ha llegado la era del desarrollo industrial unipersonal. En cuanto a las fábricas de cápsulas, se podrían clasificar en dos grupos. Uno fue la fábrica de cápsulas general, también conocida como la fábrica de usos múltiples. Podía imprimir cualquier producto dentro de su rango de impresión con la información que les proporcionaban los usuarios. Este tipo de fábrica de cápsulas podía producir miles de productos distintos siempre que no se solicitaran materiales específicos. El otro fue la fábrica de cápsulas a medida. Debido al diseño personalizado, la fábrica solo podía producir un tipo específico de piezas, disminuyendo mucho la variedad de productos.
Pero también fue por esa razón que la fábrica pudo crear artículos de alta calidad con mejores materiales y suministros, cumpliendo con las demandas para propósitos de alto nivel. De todas las fábricas de cápsulas que encontraron las unidades de robot, 70 de ellas eran fábricas hechas a medida y 45 eran fábricas generales. Al ver estas fábricas de cápsulas, a Chen Jin se le ocurrió una idea. ¿Qué pasa si llevo todas estas fábricas de cápsulas de regreso al enorme campamento del cráter e imprimo todas las piezas esenciales que necesita una turbina eólica y las ensamblo? Entonces podré resolver el problema de la escasez de energía en el cráter. Las plantas de carbón en Fort Worth City ya habían sido destruidas por la bomba nuclear. Incluso si no lo hubieran hecho, no había forma de que Chen Jin pudiera recolectar suficiente carbón para restaurar las plantas. Tuvo que montar una central eléctrica para solucionar el problema. Ahora que tenía todas estas fábricas de cápsulas, podía imprimir todas las piezas necesarias y resolver el problema de la escasez de energía por completo. Él estaba seguro de ello. Chen Jin una vez más se llenó de emoción. No puedo creer que haya recibido tantas sorpresas en Fort Worth City. Capítulo 34, regresando de un viaje gratificante, las sorpresas seguían llegando. El cuarto día de la investigación, todavía estaban en el distrito industrial al norte de la ciudad, pero en una fábrica más pequeña. En lugar de otro núcleo de inteligencia industrial, las unidades robóticas encontraron 2 coches voladores personales en un almacén cerrado de la fábrica. 2 coches voladores. ¿Qué diablos era un coche volador? Al parecer, era un coche que podía volar. Pero también tenía 4 ruedas y se parecía a un automóvil normal. Lo diferente fue que el diseño se optimizó aerodinámicamente, lo que significa que la carrocería del automóvil era más elegante y el asiento del conductor se colocó en una cabina en forma de lágrima. Además, el automóvil tenía un chasis plano y 2 trazos triangulares extendidos desde ambos lados del automóvil, junto con un estabilizador vertical en forma de T que tenía aletas móviles que podían proporcionar estabilidad durante el vuelo. En cuanto al sistema de potencia, naturalmente utilizaba su motor para generar potencia cuando conducía por tierra. Sin embargo, una vez que el modo de vuelo estaba activado, todas las pequeñas turbinas a reacción eléctricas en la parte inferior del automóvil comenzarían a trabajar para levantar el automóvil en el aire, y las 2 turbinas eléctricas con 100 caballos de fuerza en la parte trasera ayudaron a mover el automóvil hacia adelante. Un vehículo como este requería 20 piezas de baterías de alta eficiencia porque dependía completamente de la energía eléctrica. El automóvil solo podía moverse hasta 800 kilómetros en el aire, mientras que podía llegar hasta 2000 kilómetros conduciendo por tierra. Lo llamaron un vehículo airpibian en este mundo. Podría ser extremadamente útil cuando hay mucho tráfico. El hecho de que las unidades robóticas encontraran estos autos voladores en una pequeña fábrica como esta indicaba que la ciudad de fabricación de automóviles de Fort Worth buscaba un desarrollo diversificado, evitando poner todos sus huevos en una canasta. Aparte de los neumáticos de goma envejecidos, ambos coches voladores se mantuvieron intactos, ya que estaban almacenados en el almacén cerrado. Una vez que Chen Jin instaló 20 baterías de alta eficiencia en cada automóvil, podría conducir en el suelo y volar por el cielo. Se rió de alegría. Jaja. Estas 2 dulces gemas. No pueden volar largas distancias, pero pueden volar a una velocidad de 700 a 800 km/h. Con su ayuda, mi investigación sobre la hierba será aún más eficiente. Solo me tomaría 20 minutos regresar al enorme campamento del cráter. Podría escapar rápido si hubiera algún peligro. Tener un coche como este era como tener un guardaespaldas. Independientemente de lo mucho que le encantaría conducir el automóvil, Chen Jin prefirió esperar un poco más, ya que nunca antes había conducido uno y el cielo estaba muy cubierto de polvo, por lo que era fácil perderse con la poca visibilidad. Por mucho que quisiera conducir, no quería arriesgar su preciosa vida. Además, habían estado sentados en el almacén durante tanto tiempo, podría haber algunos problemas aquí y allá con los motores y todo eso. Necesitaba hacer un chequeo completo antes de volarlo hacia el cielo. En una nota al margen, Chen Jin también nombró a los 2 autos. Para el azul, llamémoslo Erno 1 y Erno 2 para el blanco. Si encuentro más adelante, los llamaré Erno 3, Erno 4, Erno 5, etc. Todas las unidades de robots habían cubierto y registrado todos los rincones de la ciudad. Las gemas que habían encontrado eran prácticamente todo lo que podían encontrar. Chen Jin también había agotado toda su buena suerte. En la 4ª noche de su investigación, Da Tou, el robot que estaba a cargo del pronóstico del tiempo, informó noticias urgentes.
Maestro, he detectado que el clima en el norte se está volviendo muy polvoriento y el viento también se ha vuelto mucho más fuerte. También hay una enorme nube negra que se acerca a gran velocidad. Oh no. Es una tormenta de arena. Maestro, puedo verlo a través de mi lente óptica. Esté preparado, maestro. La tormenta de arena barrerá la ciudad en 5 minutos. ¿Qué? Chen Jin estaba asustado. Dali proyectó los mensajes de video transmitidos desde Datou. Era como si un tsunami masivo y negro como boca de lobo que venía del cielo amarillo estuviera a punto de devorar toda la ciudad a una velocidad tan rápida que parecía que él venía la tormenta con un magnífico ejército de miles de caballos y soldados. Chen Jin estaba horrorizado. Esconder. Todos los robots que todavía están buscando en la ciudad, apúrate. Escóndete. Encuentra un lugar seguro y escóndete. Se acerca una tormenta de arena, detén todo el trabajo de investigación. Manténganse a salvo. Chen Jin dio las órdenes en pánico. El clima cerca del enorme campamento del cráter también podría volverse polvoriento y arenoso de vez en cuando, pero nunca una tormenta tan seria como esta. No tenía absolutamente ninguna experiencia en la que confiar y no se había preparado para este tipo de clima extremo. Afortunadamente, el almacén cerrado donde se guardaban los 2 coches voladores era muy fuerte y robusto. Chen Jin cerró la puerta eléctrica después de estacionar el rover N1 y el vehículo de respaldo Blue Angel allí, pensando que debería ser lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a los fuertes vientos de la tormenta. Sin embargo, lo que realmente le preocupaba eran los robots que estaban distribuidos en todas partes de la ciudad. No hubo tiempo para reunir a todos. Solo podía lanzar la advertencia meteorológica para que pudieran encontrar un escondite seguro a tiempo. Wosh wosh. En poco tiempo, toda la ciudad de Fort Worth quedó envuelta en una bruma cuando la tormenta de arena los azotó. Incluso la robusta puerta de metal traqueteó furiosamente cuando la arena y el polvo golpearon. A partir de los mensajes de video que los robots le enviaron desde el exterior, Chen Jin vio lo que no era diferente de un apocalipsis. La ciudad era atrayente. Simplemente estaba oscuro afuera. La única señal de vida eran los ruidos que hacían los fuertes vientos, provenientes de todos los rincones de la ciudad. Vientos tan fuertes como un 10 en la escala de Beaufort, fácilmente podrían desarraigar cualquier cosa que tuviera una base más débil. Chen Jin no sintió nada más que desesperación en una situación como esta. Escondido en el almacén, Chen Jin le pidió a Dabao que perforara un agujero en la pared para dejar entrar un poco de aire y poder respirar. No se atrevió a dar un paso afuera. Ahora, todo lo que podía hacer era esperar 2 días y 2 noches. Y, sin embargo, la tormenta no parecía haberse debilitado ni un poco. Chen Jin comenzó a ponerse ansioso. Las fiestas patrias casi terminan, mamá se preocupará mucho si no me ve en casa. Probablemente llamará a la policía y comenzará a publicar avisos de personas desaparecidas en todas partes. Incluso podría irrumpir en mi habitación. Chen Jin oró y oró para que terminara. Ya es suficiente, tormenta de arena. Por favor deje de. Necesito ir a casa. Y quizás sus oraciones fueron escuchadas y respondidas. La tormenta de arena finalmente se detuvo temprano en la mañana del tercer día. Los rayos del sol atravesaban las nubes oscuras, brillando sobre innumerables granos de arena y polvo que flotaban en el aire. La luz del sol amarilla largamente ausente había iluminado una vez más toda la ciudad. Sin embargo, todo el polvo y la arena traídos por la tormenta habían bloqueado los caminos hacia el sur. Afortunadamente, realmente no afectó la ruta de Chen Jin de regreso al enorme campamento del cráter, ya que tenía una brújula con él, y la mayoría de los robots tenían una función de memoria incorporada que almacenaba toda la información de la ruta. Además, eran solo 200 kilómetros. Perderse no parecía muy probable. Dicho esto, el equipo de expedición de Chen Jin todavía estaba algo dañado por la tormenta de arena. Perdió el contacto con 3 robots y desaparecieron 15 de las motocicletas eléctricas, así como algunas de las joyas. Pero en general, Chen Jin no perdió demasiadas cosas. Los más gratificantes se guardaron de forma segura en la sala de almacenamiento del rover No-1. Asignó 2 robots para llevar los autos de regreso al campamento y condujo el rover lleno de recompensas él mismo. Mientras estaba sentado en el asiento del conductor, se dio la vuelta y echó un vistazo a la ciudad que parecía estar a punto de ser devorada por el desierto. No creo que me gustaría volver a visitar este lugar nunca más. ¿Qué pasa si otra tormenta de arena como esta golpea? Chen Jin murmuró para sí mismo.
Los robots pueden volver aquí para llevarse las fábricas de cápsulas restantes y los suministros de impresión. Solo daré comandos de forma remota. Además, parece que cuanto más al norte vamos, peor se pone la condición de los entornos naturales y hay más tormentas de arena, incluida la ciudad de Fort Worth. No tendría sentido expandirse hacia el norte ya que todas las carreteras, ferrocarriles, ciudades y arquitectura artificial están cubiertas de arena. Sin embargo, se ve bien en el sur. Incluso hay algunas plantas tolerantes a la sequía. A continuación, expandiré mi territorio hacia el sur. Según el mapa, el océano está a 500 kilómetros al sur del enorme cráter. Los océanos y las áreas costeras tienen recursos que son motores productivos para la economía de cualquier nación. También son las áreas más cívicas donde se encuentran las principales ciudades. Por esa razón, Chen Jin ya sabía a dónde debería ir para su próxima expedición y había ideado un plan bastante sólido. Capítulo 35, planificación de la apertura de una joyería. Aproximadamente 6 horas después, Chen Jin había llevado a su equipo de expedición de regreso al enorme campamento del cráter. En el segundo en que llegaron, tomó su bolso, se dirigió directamente al portal y regresó a su habitación. ¡Guau guau guau guau! En el dormitorio, el robot Wawa lo saludó desde la esquina. Chen Jin sacó su Huawei 2.0 de uno de sus cajones y lo encendió, ignorando Wawa. Y como esperaba, 124 llamadas perdidas de su madre. Eran las 4:16 am del 9 de octubre de 28. Se suponía que estaría en casa hace 2 días. Su madre dormía arriba. Para quitarse una carga de su mente, Chen Jin hizo un encubrimiento y llamó a su madre alrededor de las 5 am. Ring. Su teléfono fue respondido de inmediato. Hijo, ¿dónde has estado? ¿Por qué no me llamaste? ¿Dónde estás ahora? ¿Estás bien? Ellie se levantó de la cama tan pronto como ella recibió la llamada, y le hizo todo tipo de preguntas con ansiedad. Mamá, estoy bien. Estoy en casa ahora. El tráfico era terrible durante las fiestas nacionales, así que decidimos quedarnos un día más, explicó Chen Jin con una sonrisa irónica en su rostro. Su mamá se preocupó demasiado. Eres un chico poco sofisticado. Está bien si quisieras quedarte fuera unos días más. Pero podrías haberme llamado. ¿Tienes idea de lo preocupado que estaba? Mamá, te lo dije, el lugar al que fuimos era una tierra de budismo donde todo era puro y limpio. No se permitieron teléfonos celulares ni computadoras. Así es como ayudan a las personas a regresar a la naturaleza y encontrar su verdadero yo. Bien bien. Abre la puerta. Quiero verte. Chirrido. Su puerta se abrió y su madre estaba afuera en pijama. Un poco más de 1 hora después, Ellie sonrió de oreja a oreja y su rostro se iluminó de alegría cuando le contó todo sobre sus viajes durante los últimos días. Luego, le dio un par de pendientes de perlas. Y así, ella estaba complácida. Lo había vuelto a hacer. Después del amanecer, sus padres se habían ido a trabajar. Chen Jin estaba una vez más solo en casa. Regresó a su habitación y tomó una siesta durante un par de horas. Sin embargo, no volvió al enorme cráter después de despertarse. En cambio, encendió su computadora cubierta de polvo, abrió un navegador web y buscó cómo abrir una joyería en Baidu. Leyó detenidamente y con atención en cada página web. Sí, Chen Jin iba a abrir su propia joyería. Uno que le pertenecía únicamente a él. En esta tienda, vendería oro, plata, platino, diamantes, jades y rubíes, venían en varios colores. Además, instalaría un mostrador exclusivamente para los relojes de lujo de alta gama. En resumen, su tienda tendría todo lo relacionado con la joyería. Me pregunto si este tipo de negocio genera dinero. Chen Jin encontró algunas respuestas en Baidu Knows. Hay 2 formas en que una joyería puede ganar dinero. Una es a través de los canales de compra y la otra es a partir del precio del oro que les das a tus clientes. En general, los canales de compra de una joyería son las fábricas de joyas. Su precio de fábrica es el mismo que el precio de mercado del oro, con un extra 50-70 centavos de gastos de tramitación. La carga de procesamiento también se encuentra en algún lugar entre ese rango. Por supuesto, depende completamente de la región en la que se encuentre, pero generalmente no será más de 70 centavos. El precio de las joyas de oro que la tienda les da a sus clientes generalmente se basa en el precio de mercado del oro, con una tarifa de manejo adicional de $3 y otros $3 por tarifas de procesamiento, lo que significa que la ganancia que obtiene es siempre de al menos $4.5 por cada gramo de oro que vendes. Pero, por supuesto, sus ganancias se verán afectadas si vende el oro a un precio inferior al que paga a la fábrica.
No obstante, los propietarios generalmente pueden mantenerse fuera de los números rojos. Los canales de compra varían de un lugar a otro. Algunos son legítimos, otros no, depende de tu preferencia. No se gana tanto trabajando con los legítimos, pero es menos riesgoso. Otro respondió. No, no gana mucho. Es caro abrir tu propia joyería. En ciudades más pequeñas, necesitaría invertir entre $45,000 y $75,000. En uno más grande, necesitarías al menos $150,000. No lo logrará sin una buena estrategia de marketing. Incluso si lo hace, sigue siendo muy arriesgado, porque ninguna joyería podría sobrevivir vendiendo pequeñas cantidades. Y, por cierto, es mejor no entrar en este tipo de negocios sin ninguna conexión con la mafia. Es una inversión enorme hacer este tipo de negocios. Además, los precios del oro fluctúan con los precios del mercado de valores. A menos que tenga fondos extremadamente suficientes, será mejor que haga otra cosa. Después de investigar un poco más en internet, Chen Jin tuvo una idea bastante clara de lo que era este negocio. En conclusión, había algunas reglas en la industria de la joyería. 1. Es una gran inversión. Incluso en las ciudades más pequeñas, tendría que invertir entre $45,000 y $75,000. En una gran ciudad como Shanghái, una inversión de $1.5 millones sería el mínimo. 2. Es rentable. Este negocio fue definitivamente rentable. Pero necesitaba conocer las cuerdas y tener algunas conexiones. 3. Canales de compra. Están los legales y los ilegales. Bajo beneficio y bajo riesgo para los legales, y alto beneficio con alto riesgo para los ilegales. Sin lugar a dudas, el riesgo significa el riesgo de obtener oro, plata, platino, etc. falsos. La pérdida sería tremenda si eso realmente sucediera. Lo que más preocupaba a Chen Jin era el gobierno. ¿Fueron estrictos al respecto? ¿Tendría que informar al gobierno sobre la fuente y el origen de las joyas? Ya se había puesto en contacto con el servicio de atención al cliente de varias joyerías con respecto a esta inquietud, pero la única respuesta que recibió fue no lo sabemos. Mamá es contadora en la oficina de impuestos. Probablemente debería preguntarle a ella. Chen Jin llamó a su madre y le preguntó al respecto. Eli murmuró por un momento y dijo, no hay forma de que el gobierno pueda controlar todas las actividades económicas en nuestra sociedad. Mientras no hagas nada ilegal, nadie te informe, el gobierno no realizaría una investigación sobre alguien sin ningún motivo. ¿Sabes a lo que me refiero? Digamos, este fulano tiene $150 millones. ¿Cómo hizo esa cantidad de dinero? ¿Violó la ley? El gobierno no puede verificarlo. Mientras nadie denuncie a esta persona a las autoridades, o si no hizo nada ilegal, se queda con el dinero. Este es un país enorme. Es imposible que el gobierno vigile todos los rincones. Los gastos administrativos serían enormes. Es como blanqueo de capitales. Las autoridades lo han estado suprimiendo a lo largo de los años, pero solo unos pocos casos se exponen al público cada año. Luego, el gobierno se ocupa de esos casos para dar ejemplo y advertir a todos. La mayoría de las veces, las autoridades se mantienen al margen si las cosas se mantienen sutiles. Eli normalmente no compartiría este tipo de información en público, pero su hijo estaba preguntando, por lo que reveló algunos detalles. Así que gobiernan sin hacer nada, ¿quieres decir? Supongo que podrías decir eso. ¿Pero qué pasa si descubro 100 toneladas de oro? ¿Me los puedo quedar? Preguntó Chen Jin. No, no es así. Nuestro país lo hace. Eli lo corrigió. Entonces, ¿qué puedo hacer para conservarlos? Chen Jin comenzó a ponerse ansioso. ¿Entregándolos? De ninguna manera. No se lo digas a nadie. Oh, ya veo. Chen Jin entendió completamente lo que quería decir su madre. Manténlo absolutamente confidencial. No debo delatarme ni cometer errores. Solo entonces podría traer todas las joyas de Ayerza a la tierra, venderlas en su propia joyería y convertirlas en efectivo. Mientras se lo guardara para sí mismo y no hiciera nada que levantara sospechas, no se metería en problemas incluso si el gobierno realmente decidiera llevar a cabo una investigación en su tienda. Además, mamá trabaja para el gobierno. Ella también es más o menos supervisora. ¿Por qué querrían ver cómo estoy? Entonces, de alguna manera, Chen Jin tenía algunas conexiones. En cuanto a los fondos que necesitaba para la tienda, $1.5 millones, Chen Jin lo tenía. Era la menor de sus preocupaciones. Abrir una joyería no fue demasiado difícil. Era como abrir un restaurante o una tienda de abarrotes, era muy común.
Solo necesitaba proporcionar su contrato de arrendamiento, una licencia comercial, el certificado de registro de impuestos, así como las aprobaciones del Departamento de Bomberos y el Ministerio de Salud. Una vez que todo eso estuviera arreglado, Chen Jin haría una gran inauguración para su joyería. Era cierto que los procedimientos eran un poco complicados y tediosos, pero Chen Jin estaba decidido a hacerlo realidad. Hay una cantidad increíble de oro, plata y varios tipos de rubíes en Ayerza. Abrir 1000 joyerías no es imposible si me llevo todos los tesoros a la tierra. Pero solo abriré una tienda. Y solo una pequeña parte de las joyas será de Ayerza. Los venderé junto con algunos otros. Una ganancia de $30 a $45 millones por año sería suficiente para mí. Lento pero constante. Esta joyería se va a convertir en una fuente de ingresos que genera ganancias y me ayuda con la acumulación primitiva de capital. Después de eso, usaré los fondos para comenzar mi negocio en la industria de alta tecnología, obteniendo más ganancias y creando un mayor éxito. Y así, Chen Jin se graduó de la generación devoradora de ancianos. Paso a paso, se dio cuenta del valor de su vida. Capítulo 36, Chi Wantin está resuelto. Chen Jin fue directamente al centro de la ciudad a la mañana siguiente. Como había decidido abrir una joyería, necesitaba alquilar un lugar y renovarlo con buen gusto para convertirlo en una joyería fina. Pero, ¿qué área sería la mejor para mi tienda? Una zona económicamente activa y bien desarrollada con mucha gente, por supuesto. Quizás el nivel del suelo de un gran centro comercial o el mejor lugar en una bulliciosa calle comercial. De todos modos, tiene que ser un lugar donde la población sea más densa, para que yo pueda sacar el mayor provecho. Chen Jin sabía que necesitaba apuntar a áreas como esa. Sin embargo, no planeaba alquilar una tienda en un centro comercial, ya que lugares como ese solían ser muy complejos y no había mucha privacidad. Además, el tamaño de las tiendas no era grande, por lo que no sería fácil hacer muchas renovaciones. Prefería alquilar un edificio comercial completo con al menos 10,000 pies cuadrados de tamaño que tuviera 3 o 4 pisos. Quería una joyería enorme que pudiera ofrecer a los clientes los mejores productos. No sería muy difícil encontrar un edificio comercial como ese. Estaban por todas partes, pero el alquiler era altísimo, especialmente en el centro de la ciudad. El alquiler promedio de 10 pies cuadrados por día sería de $5. Para un lugar tan grande como 10,000 pies cuadrados, el alquiler anual sería de $44.000 a $60.000. Incluso podría subir a $75 para un área más concurrida. Chen Jin se quedó sin palabras. No es de extrañar que todos en internet digan que abrir una joyería no es una tarea fácil. ¿Quién puede ganar dinero en este negocio con un alquiler ridículo? Dirigiendo una tienda, el propietario tendría que poner una cantidad increíble de pensamiento y esfuerzo con respecto al alquiler, el pago de los empleados, los impuestos, las tarifas de limpieza, las tarifas de administración, etc. Todo cuesta dinero. Incluso si fuera una tienda de oro, la loca alta renta te comería vivo. Chen Jin encontró un edificio de 3 pisos con un tamaño de 10,000 pies cuadrados en el No. 188, Jinling West Road. También solía ser una joyería, pero la cerraron debido al constante aumento de la renta. El negocio simplemente no estaba ganando suficiente dinero para pagarlo. Con la intención de alquilar el edificio, Chen Jin llamó al propietario. El dueño era un hombre que había conseguido un poco de untar de mediana edad y una panza cervecera. La gente lo llamaba señor Sotavento. Señor Le, ¿cuánto cobras por alquilar este edificio comercial de 3 pisos durante un año? ¿Quieres alquilar este lugar? Le preguntó a Chen Jin con una mirada sospechosa. ¿Cómo va a conseguir el dinero para alquilar mi edificio a tan temprana edad? Sí, pero primero me gustaría conocer la situación del alquiler. Chen Jin asintió. $815 K por un año, $1.5 millones por 2 años. El contrato de arrendamiento mínimo es de un año, y tendrías que pagarme la mitad del alquiler como depósito si alquilas por un año. ¿Tienes esa cantidad de dinero? Miró a Chen Jin de una manera sarcástica. Es fácilmente una especie de trato de $150 K. Eres solo un niño. No hay forma de que tengas el dinero. ¿Puedes hacer un mejor precio? $150 K es demasiado para mí. Chen Jin frunció un poco el ceño ante esto. La panza de cerveza redonda del dueño y su cabello grasiento lo hacían aún más desagradable. Rechazó a Chen Jin con un movimiento de su brazo. Es un precio fijo, tómalo o déjalo. No daré ningún descuento.
Se levantó de su silla y se dirigió a la puerta. ¿Qué tal $2 millones por 3 años, pero no se puede aumentar el alquiler antes de que termine mi contrato de arrendamiento? Si está de acuerdo, podemos firmar el contrato de inmediato. Chen Jin lo detuvo. El hombre de mediana edad vaciló. Lo pensó por un momento y dijo, lo haré por $2.2 millones, pero tendrás que pagarme $745.000 primero. Si está de acuerdo con eso, pasaremos a los papeles. Hecho. Solo eran $200.000 más de lo que había ofrecido. Chen Jin ya no quería discutir con él, así que estuvo de acuerdo. Sin embargo, justo cuando estaban firmando el contrato, Chen Jin agregó un acuerdo más porque le preocupaba que este viejo astuto hiciera algo sucio en el futuro. Si el arrendador no cumple y aumenta el alquiler durante el contrato de arrendamiento, devolverá el depósito al inquilino junto con una compensación de $7.5 millones. $7.5 millones. De ninguna manera. Puedo devolverte el depósito, eso es todo. No estoy de acuerdo con este. Su rostro se puso rojo de ira, negándose a aceptar el nuevo acuerdo. No confío en ti. O lo acepta o cancelamos el trato. Chen Jin no estaba cediendo a esto. Tú, el señor Lee le frunció el ceño desafiante. De todos modos, hay muchos edificios comerciales disponibles en estos días. Puedo encontrar otro fácilmente. Bien, terminemos con esto. Obviamente, no estaba satisfecho con el nuevo contrato. No poder aumentar el alquiler fue frustrante, pero $2.2 millones por 3 años fue una gran cantidad. Era 50% más alto de lo que pagó el inquilino anterior. Era raro encontrar a alguien tan generoso como Chen Jin que pudiera pagar ese alquiler. Además, el edificio había estado inactivo durante 3 meses. Los inquilinos potenciales perdieron interés inmediatamente en el momento en que se enteraron del precio. Si rechazaba este trato, realmente tendría que reducir el alquiler. Chen Jin luego recibió la llave de su arrendador después de firmar el contrato y transferir $745 millones. Ahora, finalmente había obtenido el acceso y el derecho legal de uso del edificio comercial en el número 188 de Jinling West Road. Lo que también significaba que tendría que encontrar a alguien que se ocupara de la renovación del edificio y, por supuesto, a alguien que dirigiera y administrara la tienda. El propio Chen Jin no tendría tiempo para lidiar con todo, seguro, por lo que tuvo que contratar profesionales para que lo ayudaran. Como resultado, pagó a una empresa de cazatalentos $7.500 para que le encontrara a alguien adecuado para el trabajo. Le encontraron una mujer de mediana edad en 3 días. Su nombre era Chi Wanting. Tenía 43 años, estaba casada y tenía más de 20 años de experiencia en la industria de la joyería. El haber sido gerente de una tienda durante más de 10 años demostró que tenía los conocimientos necesarios para administrar una joyería y que definitivamente calificaría como supervisora senior. Lo que fue aún mejor fue que fue aquí mismo, en este edificio comercial, donde trabajó como gerente en la joyería Liu Fu durante 6 años antes de que lo cerraran. Conocía el lugar como la palma de su mano. Al no tener suerte para un nuevo trabajo, había estado desempleada durante meses desde el despido. Ella es la indicada. Nadie será más adecuado que ella. Solo así, se había convertido en la mejor candidata para el trabajo, a pesar de que Chen Jin ni siquiera había tenido la oportunidad de conocerla en persona. Tenía que conseguir que trabajara para su tienda de una forma u otra. A partir de la información de contacto que proporcionó la empresa de cazatalentos, Chen Jin llamó a Chi Wanting y concertó una entrevista en una cafetería local. Chen Jin estaba aún más satisfecho después de conocerla en persona. Al parecer, se había preparado para la entrevista, usando la cantidad adecuada de maquillaje y recogiéndose el pelo en un moño. Para su atuendo, tenía un blazer negro para la parte de arriba y una falda lápiz para la parte de abajo con sus largas piernas en pantimedias desnudas. Su apariencia era normal, sin embargo, su nobleza, intelectualidad y elegancia la convertían en una mujer sofisticada. Una encantadora dama de mediana edad, concluyó Chen Jin. Además, su experiencia en el lugar de trabajo le permitió presentarse con confianza. Incluso tenía un gran sentido del humor, lo que hizo que Chen Jin se riera con sus divertidos comentarios. Estaba muy feliz con ella, de todas las formas posibles. Pero Chi Wanting estaba de hecho aún más sorprendida con su joven jefe. No puede ser mucho mayor que mi hijo, ¿cómo tiene millones de dólares para una inversión como esta? Lo único en lo que mi hijo es bueno es en jugar videojuegos todo el día. Dios sabe si alguna vez hará algo significativo después de la graduación. No había nada que pudiera hacer al respecto.
No podía pegarle ni regañarle. A veces incluso lloraba de rabia. Comparados con el joven jefe, eran muy diferentes. Chen Jin preguntó. Entonces, tía Chiu, hay dos opciones con respecto a su pago. 1. Recibe $9.000 al mes, junto con un seguro y una bonificación. Sin embargo, el porcentaje de la comisión sería muy pequeño y depende completamente de su desempeño. 2. Obtienes $4.500 al mes junto con el seguro y la bonificación también, y una comisión del 1%, pero aún depende de las ganancias que obtenga nuestra tienda. ¿Qué prefieres, tía Chiu? Iré con el primero. Chi Wanting le dijo sin dudarlo. A ningún negocio le fue bien en estos días debido al aumento de los alquileres, incluida la industria de la joyería. Los ingresos netos no serían más del 10% incluso si los ingresos por ventas fueran más de $15 millones. Además, con todos los gastos como el alquiler, los impuestos y las facturas deducidos, y la participación del jefe en las ganancias, lo que realmente se les dio a los empleados fue muy poco. Puede ser difícil de creer, pero en su trabajo anterior, obtendría su salario mínimo y las comisiones de sus ventas, pero su salario promedio por mes era menos de $2.200, a veces incluso $1.200, y ella era la gerente de la tienda. Entonces, por supuesto, optaría por la opción con un pago mensual más alto sin siquiera pensarlo. Sin embargo, como empleada senior, inicialmente había querido disuadirlo de entrar en este negocio. No solo no ganaría mucho dinero, sino que también podría perder todo el dinero en el que había invertido. Pero al ver a este joven jefe con gran visión e iniciativa, cambió de opinión y se mordió la lengua. Después de todo, ella era solo una empleada. Muy bien, tía Chiu, hagamos que sea tu primer día. Aquí está la clave. Transferiré $150K a tu cuenta. Por favor, contrate a un equipo para renovar este lugar y hacerlo dentro de 2 semanas. El dinero no es un problema. $150.000. Dejó a Chi Wanting sin palabras. Ella acababa de comenzar a trabajar para él y él ya se sentía cómodo dejándola manejar $150K. Sí. ¿Hay algún problema? No. Entonces seguiremos con mi plan. Con suerte, tendremos una gran inauguración a fin de mes. Entiendo. Estoy en ello. Ella asintió. Chen Jin también asintió. La agregó a WeChat para mantenerse en contacto y transfirió $150K a su cuenta bancaria, poniéndola a cargo de todo el trabajo de renovación. Capítulo 37, papá confundido ahora que tenía un lugar para administrar su tienda, necesitaba ocuparse de los documentos legales a continuación. Por ejemplo, necesitaba las 2 licencias más importantes. Una de la Oficina de Administración de Industria y Comercio y otra de la Oficina de Impuestos. Chen Jin planeaba ir a ambos lugares el mismo día y obtener las licencias requeridas de la manera más eficiente posible. Pero de repente, se dio cuenta de que había un pequeño problema. Su madre trabajaba en la oficina de impuestos, que tenía jurisdicción completa sobre su negocio de joyería. Lo que significaba que para obtener la licencia que necesitaba, tendría que lidiar con su propia madre. Fue un poco incómodo de hecho. La verdad era que no planeaba contarles a sus padres sobre su negocio de joyería. Quería hacerlo todo por su cuenta. Y también fue por una buena razón. Su madre era como un padre helicóptero, prestando mucha atención a cada pequeña cosa que hacía y queriendo tener todo bajo su control. Incluso se preocupó ansiosamente cuando él se fue por un par de días. El gran amor maternal. Pero también significaba que para ella, él todavía era un niño pequeño. Un niño que no creció. No obstante, como padres, siempre querrían inconscientemente tener voz en lo que hicieran sus hijos. Y sin duda, lo hicieron con buenas intenciones, asegurándose de que sus hijos no salieran lastimados. Pero aún así, ya no era un niño, de todos modos. Se había convertido en un hombre adulto con ambiciones y responsabilidades. No necesitaba que nadie interviniera en su negocio. Era perfectamente capaz de hacer las cosas por su cuenta sin la ayuda de otros. Sin embargo, ya había alquilado el edificio. No había forma de escapar al hecho de que tuvo que lidiar con la administración en la que trabajaba su madre para obtener su licencia. Además, sus padres se iban a enterar tarde o temprano de todos modos, ya que su tienda era bastante grande y un objetivo bastante notable. Bueno, también podría decírselo a mamá ahora, para que pueda prepararse para la noticia. Incluso podría usar sus conexiones y ayudarme a obtener las licencias. Así que con eso, había tomado una decisión.
A la hora de la cena, Chen Jin les contó a sus padres sobre su negocio de joyería y mencionó casualmente que ya había alquilado el edificio comercial. ¿Qué? Hijo, ¿dijiste que vas a abrir una joyería? Eli dejó sus palillos y miró a su hijo con incredulidad. ¿No fue hace poco que dijiste que querías entrar en la industria de fabricación de robots y de alta tecnología? ¿Cómo es que está interesado en vender joyas ahora? No hay suficiente dinero para eso todavía. Es increíblemente difícil ingresar a la industria de alta tecnología y también requiere una gran cantidad de inversión, así que decidí pasar un tiempo en la industria de servicios primero, dijo Chen Jin mientras sonreía para sí mismo. Incluso eso le costaría cientos de miles de dólares. ¿Tienes esa cantidad de dinero? Eli le dio una mirada sospechosa. Trabajar en la oficina de impuestos durante más de 10 años la había ayudado a comprender cómo funcionaban todas las industrias. La industria de la joyería era una de las más competitivas, donde los estándares eran difíciles de cumplir y requerían una inversión relativamente mayor. El dinero ya no es un problema. Tengo suficiente para mantener y administrar la tienda. Sin embargo, lo que sí necesito son las licencias relacionadas. Mamá, necesito tu ayuda, Eli interrumpió de inmediato. Hijo, ¿de dónde sacaste el dinero? Incluso una pequeña joyería en un área remota le costaría algo así como $70K, y en el centro de la ciudad son al menos cientos de miles de dólares. Dime la verdad. ¿De dónde sacaste el dinero? Una parte es mía, y pedí prestada un poco. Mamá, por favor deja de preguntar. Chen Jin comenzó a molestarse un poco por todo el interrogatorio. Su madre siempre fue así, haciendo innumerables preguntas tratando de llegar al fondo de todo. Primero debes decírmelo. ¿Cuánto préstamo obtuvo? ¿De quién? Ni siquiera pienses en pedir dinero prestado a uno de esos sombríos bancos clandestinos. Nunca podrás devolverles el dinero. Si lo hiciste, devuélveles el dinero de inmediato, te daré el dinero que necesitas. Eli hizo una serie de preguntas con toda seriedad. Este fue el primer negocio de puesta en marcha de su hijo. Tenía que cuidarlo. Te lo dije, mamá. Se lo pedí prestado a un amigo. Fueron solo $15, $20K. Mamá, quiero ser independiente y dejar de depender de ti y de papá. Me ocuparé de eso si algo sale mal. Por favor, no participe en nada de esto. Chen Jin solicitó con seriedad. A veces, tener una madre como ella le causaba dolores de cabeza. Bien, al darse cuenta de cómo iba la conversación, Eli decidió dejar de preguntar. Pero aún así, no pudo evitar agregar una cosa más. Hijo, si el dinero alguna vez se convierte en un problema, y está dentro de los $750K, dímelo. Te daré el dinero. Chen Jin puso los ojos en blanco. Conseguir las licencias legales en 2 días es lo único con lo que necesito tu ayuda, mamá. Claro, no hay problema. Yo te ayudaré con eso. Fue fácil para Eli. Ella solo avisaría un poco a su gente y ellos harían el resto. Además, también tenía algunas conexiones en la oficina de administración de industria y comercio. Su hijo sin duda obtendría las licencias en mediodía. Impresionante. Gracias, mamá. Chen Jin estaba muy satisfecho. No era tan malo tener una madre como ella después de todo. No seas tonto, hijo. Cualquier cosa por ti. Eli sonrió mientras ella negaba con la cabeza. Luego, se dio la vuelta para mirar a su esposo, Chen Gan, y dijo. Viejo Chen, su hijo realmente está manejando su propio negocio ahora. Está abriendo una joyería. Sin embargo, por alguna razón, Chen Gan no parecía haber prestado atención a lo que acababa de suceder. En cambio, siguió mirando el reloj en su muñeca izquierda, luciendo bastante aburrido y ausente. Había sido así durante días. No escuchó una palabra de la conversación que acaban de tener Eli y Chen Jin. Miró su reloj con los ojos fijos en el segundero. Podían escucharlo hablar con una voz apenas audible de vez en cuando. De ninguna manera, eso es imposible. Oye, viejo Chen. Estoy hablando contigo. Ella le dio un codazo. Su comportamiento obviamente no la hizo muy feliz. Oh. Eso le devolvió a Chen Gan su yo normal. Se ajustó los anteojos de la nariz y dijo con lentitud. ¿De qué están hablando, chicos? Eli le puso los ojos en blanco y le habló de nuevo sobre la joyería de su hijo. ¿Una joyería? Chen Gan miró a su hijo con duda. Espera, ¿no dijiste que querías construir robots o algo como inteligencia artificial, ese tipo de cosas? ¿Y ahora, una joyería? Sí, pero primero tengo que ganar algo de dinero. Sin dinero, ¿cómo puedo ingresar a la industria de alta tecnología? Chen Gan se sorprendió.
Asintió y estuvo de acuerdo con su hijo. Buen punto. Bien hecho, hijo. Sigan con el buen trabajo y ganen ese dinero. Pensó que el plan de Chen Jin era algo confiable, por lo que mostró su apoyo. Pero entonces, recordó algo y le preguntó a su hijo. Hijo, ¿de dónde dijiste que volviste a sacar este reloj? Le mostró el reloj, luciendo todo confundido. Papá, ¿no te lo dije ya? Era un reloj de $12 de un vendedor ambulante. Chen Jin volvió a poner los ojos en blanco. Su padre le había estado haciendo la misma pregunta una y otra vez. Terminó de responder. ¿Pero puedes llevarme al vendedor? Imposible. Los vendedores ambulantes se mueven de un lugar a otro. ¿Por dónde empezarías a buscar en una gran ciudad como Shanghái? Chen Jin explicó mientras extendía las manos. Está bien, Chen Gang negó con la cabeza con frustración. Sus ojos estaban de nuevo en el reloj de imitación. Su curiosidad lo empujó a tomar una decisión secreta. Supongo que tendré que hacerlo por mi cuenta y resolver este misterio de $12. Capítulo 38, reloj atómico. Al día siguiente, durante la pausa del almuerzo, en un departamento de producción de la Corporación de Aeronaves Comerciales, Chen Gang estaba tratando de resolver su misterio. Tenga cuidado con eso, técnico Zen. Fue un regalo de mi hijo. Por favor, no lo rompas. De pie cerca de la estación de operaciones, Chen Gang no dejaba de recordarle al técnico lo importante que era el reloj, a pesar de que solo era un reloj de $12. Lo entiendo, lo entiendo. Deja de preocuparte, ¿quieres? Soy el supertécnico nacional. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Pero si piensa lo contrario, busque a alguien más que lo haga por usted. El técnico Zen dejó el destornillador y miró a Chen Gang por el rabillo del ojo, parecía disgustado y ofendido. Fue el mejor y más experimentado técnico del Departamento de Diseño y Desarrollo de Trenes de Aterrizaje. Todos escucharon e hicieron lo que él dijo, a pesar de que provenía de una familia pobre y no recibió una buena educación. Incluso el diseñador jefe del departamento lo llamaba viejo Zen cada vez que lo veía. El técnico Zen pensó que el vicepresidente de la empresa, Chen Gang, era un hombre decente y con conocimientos, y había aceptado ayudarlo a resolver el misterio cuando acudió a él en busca de ayuda ese mismo día. Pero, ¿quién sabía que iba a resultar tan doloroso? Lo siento, técnico Zen, me mantendré alejado y le dejaré hacer su trabajo. Chen Gang se disculpó rápidamente. La verdad era que no era como si no pudiera hacerlo él mismo. Era bueno con las manos, pero su visión no era tan buena como solía ser, y había 8 tornillos alrededor del reloj que eran más delgados que un mechón de cabello invisible a simple vista. No tuvo más remedio que pedir ayuda al técnico Zen, que tenía las manos más firmes en el departamento de producción. Al ver que Chen Gang había aprendido a permanecer callado, el técnico Zen se mostró complacido. Cogió el destornillador más pequeño y empezó a desenroscar el reloj mecánico que tenía delante con mucho cuidado, intentando echar un vistazo a las complejas estructuras y diseños del interior. Chen Gang contuvo la respiración mientras miraba. Su rostro estaba lleno de alegría. Sin embargo, su estado mental no estaba alineado con lo que mostraba su rostro. Estaba ansioso por dentro. La verdad, pronto se revelará. Todavía no podía creer que este reloj de imitación de $12 que había estado usando durante 2 meses todavía no tuviera desviación de tiempo. La hora era exactamente la misma que la hora eléctrica estándar. Y era un reloj mecánico. El tipo de reloj que usaba un resorte real como fuente de energía y estaba destinado a tener una desviación de tiempo. Por ejemplo, la marca de relojes mecánicos de fama mundial, Rolex, tenía una desviación de tiempo de más o menos 30 segundos cada 24 horas. Longines, la marca de relojes de lujo de gama más alta de Suiza, cuyos relojes eran en su mayoría hechos a medida y diseñados por relojeros excepcionales, tenía una desviación de tiempo de menos de 2 minutos por mes. Pero estas marcas de relojes respetadas internacionalmente no eran nada en comparación con este reloj mecánico de imitación de $12 que tenía Chen Gang. Porque todavía no hubo desviación de tiempo incluso después de 2 meses. De hecho, ya había notado algo extraño en este reloj de alta precisión en las primeras 2 semanas, pero no le prestó mucha atención al principio. Es decir, hasta un mes después, cuando el reloj se mantuvo perfectamente preciso. Luego, finalmente se lo tomó en serio y se dio cuenta de lo inusual que era el reloj de imitación. La curiosidad dentro de él se hizo cada vez más fuerte el mes siguiente, lo que lo hizo decidir investigar y llegar al fondo de cómo funcionaba realmente este reloj.
Como técnico senior de diseño y desarrollo de trenes de aterrizaje, alto grado, precisión y avanzado eran las tres palabras más adecuadas que se podían usar para describir a Chen Gang. Además de eso, su carrera lo había ayudado a desarrollar su capacidad de atención al detalle, lo que lo hacía muy sensible a la exactitud y precisión. Y comprobó la hora en su reloj todos los días. Como resultado, toda su energía había sido agotada por este reloj de imitación durante el último mes. Ahora era el momento de poner fin a la miseria y descubrir exactamente qué estaba pasando con el reloj de imitación. La habilidad de micromanipulación del técnico Zen fue realmente de primera categoría. 2 horas más tarde, todos los tornillos y clavos alrededor del reloj mecánico se habían desenroscado. La cubierta trasera de fibra de carbono se abrió lentamente. Frente a Chen Gang y el técnico Zen, el color brillante de los movimientos, las ruedas dentadas y el resorte de equilibrio en el interior iluminaron sus rostros con brillo plateado. El técnico Zen quedó atónito. Yo diría que hay al menos 10,000 componentes en este reloj. Había varias partes incluso más pequeñas que solo podían verse con un microscopio industrial. Con la ayuda del microscopio, las partes que no se podían ver a simple vista ahora parecían una enorme fábrica ocupada donde todas las ruedas dentadas trabajaban armoniosamente entre sí. De repente, detrás de un dispositivo único y oscuro del tamaño de un pulgar, Chen Gang vio con sus ojos asombrados y abrumados la respuesta a por qué el reloj de imitación era increíblemente preciso. Reloj atómico. Hay un reloj atómico instalado que ayuda al reloj a regular la desviación de hora correcta. Había una pantalla que era tan pequeña como un grano de arroz en la superficie del reloj atómico. En la pantalla había una larga línea de números. 91, 92, 60, 17, 70, que indicaba el número de veces que el átomo de cesio vibraba por segundo, calculando aproximadamente la desviación temporal del reloj atómico, que era menos de un segundo en 100.000 años. Esto es inconcebible. Chen Gang negó con la cabeza con fiereza. ¿Cómo es posible que un reloj atómico sea tan pequeño? Incluso el más pequeño del mundo tiene el tamaño de una caja de música, que es 10 veces más grande que esta de aquí. ¿Cómo puede ser tan microscópico como esto? El técnico Zen, por otro lado, estaba muy conmocionado. Murmuró para sí mismo mientras sus manos temblaban. ¿Es esto realmente lo lejos que estamos en comparación con los países occidentales? ¿Cómo vamos a ponernos al día? Ya llevamos 30, 40 años trabajando día y noche tratando de hacer un cambio. ¿Significa esto que todavía necesitamos 30 años más para alcanzar la posibilidad de desarrollar la tecnología avanzada que ya tienen los países occidentales? El problema era que el técnico Zen ya tenía 60 años. ¿Cómo iba a estar cuando su país superara al resto del mundo? ¿Voy a seguir desesperado? Resultó que el técnico Zen pensó que las letras en inglés del reloj significaban que era una obra maestra del mundo occidental. Lo que también significaba que la enorme brecha entre su país y los países occidentales no se cerraría en el corto plazo. Estaba devastadoramente abrumado por su inferioridad innata. Lo bueno era que era horario comercial, lo que significaba que todos los demás estaban trabajando. Eran los únicos dos que estaban holgazaneando, y también los únicos que estaban desconcertados. Para Chen Gang, sin embargo, fue más confuso y sorprendente. Se sorprendió de que solo fuera un reloj de $12 de un vendedor ambulante. Tiene que haber algo más que este. Los relojes son productos industrializados. Ya tengo uno, podría encontrar un segundo, un tercero, entonces podría entender la tecnología detrás de este reloj avanzado. Al darse cuenta de lo extremadamente valioso que podría ser esto, Chen Gang tomó su teléfono e hizo una llamada. Debo preguntarle a mi hijo y averiguar dónde está ese vendedor ambulante. En la oficina de Administración de Industria y Comercio, con solo una llamada telefónica de la madre de Chen Jin, la gente de la oficina procesó sus papeles de manera eficiente. El procedimiento normalmente tomaría 3 días hábiles, pero Chen Jin seguramente obtendría sus licencias dentro de un día. La encargada era una directora que también era amiga de su madre. Don Lei, de unos 40 años, era una encantadora dama de mediana edad. Esta directora era muy conversadora y apasionada. Hizo bastantes preguntas mientras manejaba los papeles de Chen Jin. Pequeño Chen, ¿qué te hace querer abrir una joyería? ¿Estás empezando la joyería por tu cuenta? Es una tienda grande y es su primer negocio de puesta en marcha. ¿Estás seguro de que puedes hacerlo? ¿Tu familia te va a ayudar? Chen Jin respondió a todas sus preguntas una por una.
Dijo que él mismo abrió la joyería, sí, y se ocupó de todas las necesidades de fondos sin pedir un centavo a sus padres. Él también había contratado a alguien para administrar la tienda. Era cierto que no sabía mucho sobre la industria, pero estaba dispuesto a aprender de las personas que sí lo sabían para lograr sus objetivos. Don Lee asintió. Con la actitud y la confianza de la niña, sabía que tenía razón. No había forma de que el hijo de Eli fuera un hijo de mamá. Más bien, definitivamente era un hombre joven con ideas, planes y ambición. Claro, no le fue bien académicamente, pero fue cortés y organizado. Dejó una mejor impresión en comparación con todos los demás jóvenes de familias adineradas que tenían excelentes transcripciones y una apariencia carismática. Además, no se jactaba de sí mismo ni se permitía hablar en voz alta y vacía, y se enfrentaba a sus problemas desde el principio. En general, parecía un joven muy práctico y con los pies en la tierra. A Don Lee le gustaba mucho. Pero ella estaba confundida al mismo tiempo. ¿Es realmente un niño de mamá? Debe haber habido algún malentendido entre Lin Lin y él. Una mujer sabia como la directora. Él no criaría a un hijo así, ¿verdad? Definitivamente hubo un malentendido. Don Lee había estado allí, había hecho eso. Sabía que las primeras impresiones no siempre eran fiables cuando se trataba de citas. No era buena idea pintarlo todo con el mismo pincel. Ahora que había hecho la inspección personalmente, decidió que Chen Jin era indudablemente lo suficientemente bueno para su hija. Después de que se aprobaron sus licencias, Don Lee se las entregó a Chen Jin, sacó su teléfono y dijo: «Aquí, pequeña Chen, agrégame en WeChat. Envíame un mensaje de texto cuando necesites ayuda. Mantente en contacto». Chen Jin estaba regocijado. «Muchas gracias, tía Don. Lo aprecio. Déjame llevarte a cenar después de la gran inauguración de mi tienda. Eres muy bienvenido. Sigan con el buen trabajo. Te deseo lo mejor». Don Lee sonrió. «Hasta luego, tía Don. Te dejo a ti». Chen Jin luego guardó seriamente las licencias en su maletín y salió de la oficina con una amplia sonrisa en el rostro. Anillo ring. De repente, sonó su teléfono. Fue su papá. «Hijo, ¿puedes venir a mi oficina? Tengo algo extremadamente importante sobre lo que necesito preguntarte». Capítulo 39. Claro, estaré allí. Después de colgar el teléfono, Chen Jin se dirigió directamente a la Corporación de Aeronaves Comerciales, CAC, donde trabajaba su padre. Media hora después, Chen Jin vio a su padre esperando ansiosamente afuera de la puerta. Para mantener alejada a la chusma aleatoria, la empresa tenía una política estricta y no permitía que nadie que no fuera un empleado de la cooperación entrara dentro. «Hola papá. ¿Qué pasa?», Chen Jin preguntó mientras salía del auto y su papá se apresuró a ir al lugar donde había estacionado. «Ven aquí». Chen Gang puso su brazo sobre el hombro de Chen Jin y lo llevó a un macizo de flores detrás de una rocalla. Le dijo en voz baja: «Hablaremos aquí». Chen Jin estaba desconcertado. No podía imaginar lo que estaba haciendo su padre. «Hijo, déjame preguntarte una vez más. ¿El reloj que me diste, de dónde lo sacaste?», Chen Gang preguntó, mirándolo a los ojos. «Dad, ¿no te lo dije ya? Se lo compré a un vendedor ambulante en la ciudad de Shanghai. ¿Cuántas veces necesito repetirme?». Chen Jin simplemente no quería responder a su pregunta nunca más. ¿Dónde estaba el vendedor al que le compró el reloj? Negándose a darse por vencido, Chen Gang continuó tratando de obtener información valiosa de su hijo. «Creo que fue cerca de Zongai Garden Road, o en algún lugar de ese vecindario». Chen Jin intentó recordar con todas sus fuerzas. «Hijo, ¿puedes ayudarme a encontrar al vendedor ambulante? Encuentra al hombre que te vendió el reloj. Debemos encontrarlo. Oh chico». Chen Jin dio una patada en el suelo y le dijo a su padre: «¿No te lo he dicho ya? Se mueven todo el tiempo, esos vendedores ambulantes. No hacen negocios en el mismo lugar. Es imposible encontrarlo. Pero al menos deberíamos intentarlo. Hijo, este hombre es crucial. Es de gran importancia. Es solo un vendedor ambulante. ¿Qué tan importante podría ser él?». Chen Jin simplemente no podía entender lo que estaba pensando su padre. Era como si tuviera toque y se negara a dejarlo pasar a menos que encontrara al vendedor ambulante. Chen Gang luego le explicó a su hijo por qué necesitaba desesperadamente encontrar a ese hombre. «Hijo, ¿sabías que el reloj que me diste hace 2 meses no era, de hecho, un reloj barato de imitación, sino más bien uno de muy alta tecnología que tiene una precisión de sincronización extremadamente alta?»
Hay un reloj atómico microscópico de cesio dentro del reloj, lo que significa que regula el tiempo y la desviación permanecerá en menos de un segundo incluso después de 100.000 años. El tipo de tecnología industrial y habilidades utilizadas para diseñar este reloj está más allá de nuestra comprensión. Nuestro país nunca podría producir algo así, incluso si continuamos avanzando y desarrollando nuevas ideas y tecnología durante 30 años más. Este reloj tiene un valor inimaginable. Chen Gang agitó los brazos y farfulló mientras explicaba, cada vez más emocionado. Este reloj es fundamental para el desarrollo industrial de nuestro país. En este momento, todavía no estamos seguros del proceso de fabricación que hay detrás, pero si podemos obtener más de este tipo de reloj, podríamos hacer una investigación inversa y usarlos como referencia. Esto, sin duda, será muy beneficioso para nuestra tecnología industrial. ¿Qué? Chen Jin se horrorizó después de escuchar a su papá. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Incluso un reloj ordinario podría crear tal rama? Incluso podría tener un gran impacto en el desarrollo tecnológico de nuestro país en el futuro. ¿Un valor inimaginable? Todo esto le dio a Chen Jin una idea. Se limpió la saliva que su padre le escupió accidentalmente en la cara y preguntó con una mirada inquisitiva. Entonces, papá, ¿ese reloj vale mucho dinero? ¿Dinero? Este particular tren de pensamiento tomó a Chen Gang con la guardia baja, pero él respondió y asintió. Dentro de poco. Oh, sí, vale una fortuna. ¿Cuánto? Como $15,000, o incluso $150,000. ¿Solo $150,000? ¿Y si subes el precio? ¿Podrías venderlo por $1.5 millones? Probablemente. Si yo fuera el encargado, compraría los relojes por el precio que me dieran. Espera, ¿qué diablos? Chico, estoy hablando muy en serio contigo aquí. Chen Gang negó con la cabeza con fiereza. ¿Precio? ¿Qué precio? El dinero nunca sería comparable con este reloj. Agarró a Chen Jin del brazo y dijo con voz muy seria. Hijo, por favor. Encuentra a ese hombre para papá. Encontrarlo. Si puedes encontrarlo, harás a tu país un sólido y todos estarán eternamente agradecidos por ti. Chen Gang terminó con un toque de imploración en su voz y su rostro cubierto de sinceridad, esperando que Chen Jin estuviera de acuerdo y lo ayudara a encontrar al vendedor ambulante. Al ver a su padre así, Chen Jin no pudo evitar asentir. Conocía a su padre. Como los camaradas mayores de la época revolucionaria, su padre también era un verdadero patriota y siempre estaba dispuesto a apoyar vigorosamente a su país. Realmente era raro encontrar a alguien como él en un momento como este. Además, a pesar de que él era el vicepresidente, que no era exactamente un puesto de bajo nivel, para equipos de aeronaves cruciales en el CAC, su ingreso mensual era simplemente un poco más de $2.000 con alguna asignación nacional, que era solo un poquito más alta que el ingreso promedio en la ciudad de Shanghái. En comparación con esas celebridades que apenas sabían nada sobre actuación, pero aún así ganaban entre 12 y 15 millones de dólares por cada película de mierda que producían, lo que ganaba su padre no era nada. Por supuesto, hubo varios negocios privados que lo invitaron a trabajar para ellos y le ofrecieron $150 millones cada año, así como una casa y un automóvil, pero él se quedó con CAC y los rechazó a todos, porque su sueño era construir edificios masivos. Aviones para su país. En el fondo, era el héroe de Chen Jin, aunque la mayoría de las veces no apreciaba las críticas de su padre sobre su comportamiento, por lo que decidió unirse a su padre en este. De acuerdo, papá. Haré todo lo posible para encontrar a este tipo. Te llamaré una vez que lo vea, pero no me culpes si no lo hago. Shanghái es una ciudad enorme, después de todo. Hay multitudes por todas partes. No me sorprendería si no lo encontrara. Sí, tiene usted razón. Solo da lo mejor de ti. No es tu culpa si no puedes encontrarlo. Chen Gang había ajustado su forma de pensar. Su hijo tenía razón, después de todo. Con este tipo de población en la ciudad, la posibilidad de encontrar a este hombre era increíblemente escasa. Aún así, planeaba conducir él mismo por la ciudad durante el fin de semana, buscando a este vendedor ambulante que, según la descripción de Chen Jin, era extrañamente delgado y tenía ojos como los de un ratón. Inevitablemente, se culpó a sí mismo por no tener suficiente poder. Si tuviera un puesto de mayor nivel, podría usar sus conexiones en el departamento de policía y localizar al vendedor ambulante a través de su sistema de seguridad, lo que sería mucho más eficiente que buscar a un hombre entre cientos de miles. Papá, voy a empezar a buscar ahora. Vuelve al trabajo. Te llamaré si lo encuentro.
Está bien, no te preocupes por mí. Conduce con cuidado. Entiendo. Chen Jin se despidió de su padre mientras se alejaba en su Mini Cooper. Sin rumbo fijo, condujo por la ciudad de Shanghai, sin una sola intención de buscar a este vendedor ambulante. No existía tal hombre. ¿Dónde lo iba a encontrar? Así que simplemente condujo y tomó algunas fotografías al azar para demostrar que lo intentó. Con una sonrisa irónica en su rostro, murmuró para sí mismo. Me he estado haciendo el tonto durante días, pero papá aún lo tiene todo resuelto después de todo. No le habría regalado un reloj así si hubiera sabido que esto iba a suceder. Le habría dado cualquier cosa menos esto. Ah, debería haberle prestado más atención. Casi me delato a mí mismo. Afortunadamente, soy un actor con excelentes dotes de actuación. Lo engañé bien, así que no notó nada más que no cuadrara. Después de todo, había estado jugando con su madre durante años, los dos manipulándose el uno al otro. No se llamaría a sí mismo el mejor actor, pero para un pequeño plan como este, pudo arreglárselas. Después de conducir algunas rondas más en la ciudad, Chen Jin finalmente regresó a casa alrededor de las 9 p.m., fatigado por el viaje. Le mostró a su papá las fotos en su teléfono. Papá, busqué por todas partes, pero todavía no encontré al vendedor ambulante. Oh, eso está bien. Seguiremos buscando mañana. Chen Gang negó con la cabeza. Como era de esperar, se sintió decepcionado. Pero todavía no estaba listo para rendirse. Capítulo 40, remedio de la situación con urgencia. Sin duda, el valor del reloj atómico instalado en el reloj mecánico fue tremendo. No solo era de alta calidad, precisa y avanzada, sino que también era una referencia muy beneficiosa para el desarrollo industrial del país. También fue muy útil. Además, podría funcionar como un reloj lunar para los astronautas y proporcionar datos de tiempo muy precisos. Para aquellos que estuvieran interesados en realizar actividades al aire libre, podrían disfrutar de sus aventuras al máximo sin tener que preocuparse por no saber la hora si sus teléfonos no recibían señales o se quedaban sin batería. Además de todos esos beneficios, el reloj también podría proporcionar direcciones si uno se pierde. Con la luz del sol, se podría dividir el tiempo indicado en el reloj por 2, luego apuntar el número calculado al sol, y la dirección donde estaba 12 sería el norte. Incluso podría calcular la latitud y longitud exactas de su ubicación con una fórmula particular si su reloj tuviera la hora exacta. La misma teoría también se aplicó al diseño del GPS de América y el BDS de este país. En resumen, el tiempo en el reloj podría usarse para calcular todo tipo de información siempre que sea exactamente correcto. ¿Cómo podría seguir llamándolo nada más que un accesorio extravagante que solo puede hacer que alguien parezca elegante cuando en realidad es un dispositivo tan poderoso? Y tal como esperaba, la mayoría de los relojes mecánicos que armó con todas las demás joyas también se instalaron con un reloj atómico. Gracias a Dios, solo hay uno aquí. ¡No! De repente, Chen Jin pareció horrorizado. Tonterías. Creo que hay más de uno. Aparte del que le di a papá, vendí varios otros tachonados de oro y diamantes a bastantes casas de empeño y joyerías. Entre todos ellos, había uno tachonado con un enorme rubí azul natural que vendía Sotheby's por $445 k. ¿Qué tengo que hacer? Quien haya comprado los relojes podría haber notado algo extraño en ellos también. ¿Qué tengo que hacer? Debo idear un plan para recuperarlos. No podía quedarse quieto y tenía la frente cubierta de sudor frío. No podía imaginar lo que le pasaría si alguien se enterara de los relojes y los entregara a las autoridades. Si el gobierno realizaba una investigación y juntaba todas las pruebas, llevaría a la policía hasta él. Daba demasiado miedo siquiera pensar en lo que sucedería. Debo recuperar esos relojes, cueste lo que cueste. Por lo tanto, Chen Jin se fue temprano a la mañana siguiente para ir a buscar en la ciudad, tratando de recordar a qué tiendas había ido. Casas de empeño, joyerías. Entró a todas las tiendas y preguntó por los relojes aunque solo tuviera un vago recuerdo de haber visitado estos lugares hace 2 meses. Señor, le vendí un reloj hace un par de meses. ¿Aún lo tienes? Señor, le vendí un reloj hace 2 meses, pero me gustaría canjearlo ahora, por favor. Tiene valor sentimental. Muy importante. Señor, ¿se acuerda de mí? Te vendí esto hace un par de meses, 3 días seguidos. Chen Jin había visitado al menos 100 tiendas, tanto si había ido hace 2 meses como si no, para intentar solucionar este error con urgencia. Pero aún así, solo había recuperado 3 relojes, y le costó más de $74.000, que era 10 veces el precio por el que los vendió.
No parecía probable que se recuperaran los 3 o 4 relojes restantes, ya que los propietarios dijeron que ya se los habían vendido a otra persona o que los relojes habían sido atendidos. En cuanto al que tenía un rubí azul masivo que vendió a Sotheby's, bueno, insistieron en que según el contrato que firmaron con sus clientes, una vez que se vendiera un artículo, no habría redención, y la información de contacto del comprador permaneció confidencial. Chen Jin no tuvo más remedio que irse con las manos vacías, sintiéndose ansiosamente angustiado. Le preocupaba inquietantemente saber que había un enorme problema oculto en algún lugar por ahí. Para tranquilizarse, decidió descartar la posibilidad de que los relojes tuvieran diamantes tachonados y relojes atómicos incorporados mediante el proceso de eliminación. Una cosa que sabía con certeza era que las personas que compraban los relojes con diamantes y oro tal vez no hubieran hecho la compra para las funciones, sino para lucirse. Era perfectamente lógico suponer que sería imposible instalar un reloj atómico con todos los rubíes y diamantes incrustados en el reloj, ya que no habría suficiente espacio para ambas funciones. Por lo tanto, Chen Jin tomó los 3 relojes que había recuperado con éxito y regresó al enorme campamento del cráter. Le pidió al robot Dabao que abriera el reloj con la pistola láser de alta temperatura. Como esperaba, debido al espacio muy limitado dentro del reloj, solo había algunos componentes regulares que tendría un reloj mecánico normal. No había reloj atómico. Lo mismo ocurrió con el segundo y el tercero. No hay relojes atómicos instalados. Finalmente, Chen Jin se sintió muy aliviado. Lo sabía. ¿Cómo se las arreglarían para poner un reloj atómico en el reloj cuando ya hay tantos diamantes incrustados en el exterior? Debo haber estado demasiado preocupado. Sin embargo, nada era absoluto. Chen Jin no podía estar 100% seguro de que los que todavía estaban ahí fuera tampoco tuvieran relojes atómicos incorporados. Como resultado, continuó con su proceso de eliminación y filtró todos los relojes adornados con joyas de la gran pila de joyas. En total, hubo 286 de ellos. Una vez más, los forzó a abrirse con la pistola láser de Dabao para echar un vistazo al interior. Finalmente, hizo su confirmación final. 268 de los relojes eran de diseño normal, mientras que 18 de ellos tenían relojes atómicos instalados. A partir de este resultado, Chen Jin calculó que la probabilidad de que este tipo de reloj tuviera un reloj atómico incorporado era aproximadamente del 6,3%. Entonces esto multiplica los 9 relojes que vendí la cantidad de los que tienen relojes atómicos es 0,56%. Lo que significa que, aparte del que le di a papá, todavía hay un reloj flotando en algún lugar. Si lo redondeo, es solo un reloj, lo que significa que solo una persona más tendría el reloj atómico. Las posibilidades de que mis secretos y yo seamos expuestos al público son extremadamente bajas. Después de todo, no es una situación tan mala. Además, lo más probable es que la persona que lo compró sea alguien adinerado y solo quiera lucir genial, no un ingeniero como papá. No prestarían mucha atención a la hora para ver si es precisa. Incluso si descubrieran algo inusual sobre el reloj, no sería posible rastrearlo hasta Chen Jin con la compañía de distribuidores trabajando entre ellos. Así que, era poco probable que le pasara algo. Básicamente, nunca le iba a pasar nada. Habiendo aprendido la baja probabilidad de meterse en problemas, Chen Jin decidió correr el riesgo y abandonó la investigación. Para él, realmente era mucho trabajo y bastante agotador. Fue un milagro que hiciera esto durante 3 días seguidos. No quería invertir el 100% de su tiempo tratando de arreglar algo que con toda probabilidad no iba a suceder. El juego no valdría la pena el esfuerzo. Después de todo, todavía necesitaba hacerse cargo de algunas otras cosas en su propia joyería. Los robots también habían traído una gran cantidad de equipos y suministros al enorme campamento del cráter. Tenía que empezar a hacer arreglos para su siguiente paso, que consistía en resolver el problema de la escasez de energía y el bajo voltaje en el planeta. Tendría que inventar una historia si algo pasaba con el reloj. En la mesa de la cena, después de anunciar su decisión de renunciar a buscar al vendedor ambulante, a Eli le mató ver a su hijo así. Hijo, lo has estado buscando durante días. Se va temprano en la mañana y no regresa hasta altas horas de la noche. Son todos 6 y 7 ahora. Está bien, hijo. Déjalo ir. Intentaste. Además, ahora tienes un negocio que gestionar. No puedes estar haciendo esto todo el día. Ella llevó más comida a su plato. Realmente no había nada que Chen Gang pudiera decir.
Sabía que su hijo se había esforzado mucho, buscando al vendedor ambulante por toda la ciudad de Shanghái en los últimos días. No fue su culpa que no lo encontrara. Simplemente fue mala suerte. Era totalmente comprensible darse por vencido. Chen Jin asintió de una manera astutamente tranquila. Papá es demasiado fácil de engañar, pensó para sí mismo. Y así terminó todo el drama de los vendedores ambulantes. En cuanto al reloj que le dio a su padre, siguió siendo un misterio en la historia del desarrollo tecnológico del país, sentado en el laboratorio de máquinas de precisión más pequeñas en el CAC. Visite novelasaldynasty.blogspot.com para descargar los DVDs de nuestras novelas. Fin del capítulo.